Mi último mensaje en el año 2005 estuvo en el marco del Salmo 1. Y el primer mensaje de este año 2026 estará igualmente enmarcado en el Salmo 1. Es decir, que vamos a predicar una serie de mensajes, diría muchos mensajes en los Salmos, comenzando del Salmo 1 y terminando con el Salmo 150. Vaya, qué experiencia. Será una experiencia donde nos vamos a sumergir en la palabra de Dios, en los Salmos. Por favor, abran la Biblia todos. Y leamos nuevamente el Salmo 1. Gloria a Dios. Se lo mantiene proyectado en la pantalla la hermana Génesis, mientras esté la predicación. Gracias. Igual estará en la pantalla, pero usted es necesario que tome la Biblia igualmente. Aleluya. Y el Salmo dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tomen su asiento. El Salmo 1 se centra en contrastar dos caminos. Reitero, el Salmo 1 se centra en contrastar dos caminos. El del hombre justo, que encuentra su deleite en la ley de Dios y medita en ella día y noche, siendo como un árbol frondoso, o mejor dicho, frondoso, junto al agua que prospera. Y el del impío, que sigue a los malvados y es como paja barrida por el viento, condenado a perecer. El Salmo 1, queridos hermanos y hermanas, es una introducción al Salterio que presenta la bienaventuranza, es decir, felicidad plena de quienes viven conforme a la palabra de Dios, en contraste con la ruina de los malvados. Y no hay duda que aquí lo que encontramos es un contraste. Vea usted que el Salmo 1 solo lo podemos dividir en dos partes. Número 1, el justo, de los versículos 1 al 3. Y número 2, el impío, de los versículos 4
al 6. No puede usted encontrar más divisiones en el Salmo 1. Usted solo puede encontrar dos divisiones principales. El justo, la vida del justo y la vida del impío. Y vaya qué contraste hay entre el justo y el impío. El impío y el justo. Es un contraste bien marcado en el capítulo 1, en esta introducción del Salterio. De tal manera, mis queridos hermanos, que el Salmo inicia de la siguiente manera, y que lo vimos la vez pasada, el primer versículo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa es la condición del justo. Esa es la condición de ese hombre y de esa mujer que vive una vida recta delante de Dios, que vive una vida justa delante de Dios, que vive una vida intachable delante de Dios. Esta persona es dichosa. Esta persona realmente es feliz, porque ¿quién no va a ser feliz? ¿Y quién no va a ser dichoso si vive una vida apartado de lo malo? Apartado de aquello que afecta su relación con Dios. Y déjenme decirles que todo lo que uno siembra, eso cosecha. Los malos no se quedan sin cosecha. Y los justos no se quedan sin cosecha. Así que el justo entonces, en este contraste que encontramos en la palabra de Dios, es una persona feliz. Diga conmigo, feliz. Feliz. Es una persona dichosa. Pero yo me pregunto, ¿quién no quiere ser dichoso? Yo quiero ser dichoso. Gloria a Dios. Yo me pregunto, ¿quién no quiere ser feliz? Yo quiero ser feliz. Pero usted no puede ser dichoso y no puede ser feliz si está ajeno o ausente de una relación cercana con Dios. El justo tiene una relación cercana con Dios y por eso es dichoso. En el Salmo 1, por eso es feliz. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores. Pero es más, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y hablamos con detalles sobre eso y lo hacemos como a manera de repaso. Sin embargo, puedo decir, ¿quiénes de nosotros, gracias, puede alcanzar esa dimensión del versículo 1? La palabra es como un espejo que nos vemos muy claramente y podemos ver nuestras manchas y podemos ver nuestras arrugas. Lo que pasa que, como dice Santiago, nos pasa lo siguiente. El que ignora la palabra de Dios es como aquel que se ve en el espejo, pero luego se olvida cómo andaba, en qué condiciones andaba. Y aquí en el Salmo 1 nos podemos reflejar nosotros. La palabra es un espejo.
Y ahora mismo te ves en el espejo del Salmo 1. Y te puedes preguntar ahora mismo, usted se puede preguntar, ¿acaso yo no he andado en consejo de malos? Buena pregunta. ¿Acaso no has recibido un consejo de malos y lo has practicado? ¿Acaso usted no ha andado en camino de pecadores? El que esté libre de pecados, que pide la primera piedra. ¿Acaso usted no ha andado en camino de pecadores una vez? ¿Acaso usted no ha estado en silla de escarnecedores? Es decir, de aquellos que se burlan de Dios y se burlan de todas las personas. Esos son los escarnecedores. ¿Acaso no ha estado usted en tales condiciones? Claro que sí. Y lo único que nos ha alcanzado a nosotros, queridos hermanos y hermanas, lo que nos ha alcanzado es la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios que nos ha alcanzado y ahora somos salvos por la misma gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Bueno, es favor inmerecido de Dios. Usted no se merece la gracia de Dios. Yo me merecía el infierno por mis maldades y mis pecados. Yo me merecía el infierno porque anduve en consejo de malos. Yo me merecía el infierno porque anduve o estuve en camino de pecadores. Yo me merecía el infierno porque me senté en silla de escarnecedores. Mas gracias doy a Dios, porque Él me alcanzó, y mejor dicho, nos alcanzó. Su gracia nos alcanzó. Gracia es favor inmerecido de Dios. Usted no se merece una vida nueva que tiene. Usted no se merece el nuevo nacimiento que experimenta. Usted no se merece el cielo. Usted no se merece la vida eterna. Lo que nos merecemos es el infierno. Sin embargo, a Jesucristo le plació morir en la cruz para salvarnos mediante la muerte y resurrección. Y por eso nosotros somos librados de todos nuestros pecados y de todas estas situaciones descritas en el Salmo 1, en el versículo 1. Sin embargo, yo decía la vez pasada que hay alguien que sí logró esto. Y yo decía que Martín Lutero, cuando leía los salmos, él veía a Jesucristo en cada uno de los salmos. Y que conste que Martín Lutero se sabía todos los salmos de memoria. Desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150. Y cuando comenzó a enseñar teología allá en Alemania, en su país natal, en una universidad teológica, él comenzó a enseñar sobre los salmos porque se los sabía de memoria. Pero cuando leía los salmos, cuando leía desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150, él no dejaba de ver a Jesucristo en los salmos, el que iba a aparecer después, el que se iba a humanizar después, el que iba a nacer de una mujer humilde, de una mujer virgen. En cada salmo él miraba al autor de la vida, en cada salmo miraba a Jesucristo. Entonces, mientras leía el Salmo 1, estaban mirando
señalando claramente a Jesucristo, el que iba a aparecer después, porque el único que no anduvo en camino en consejo de malos, el único que no estuvo en camino de pecadores, el único que no se ha sentado en silla de escarnecedores, se llama Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no lo dio. Él no lo dio. El que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Él sí logró esto, pero no significa que no haya una oportunidad para nosotros de cambio. Dios nos ayuda para que seamos más justos. Porque aquí hay un contraste entre el justo y el impío. Ahora bien, miren esta relación de contexto. El justo no se deleita en consejo de malos. El justo no se deleita en el camino de los pecadores. Mire qué lindo. El justo no se deleita sentándose en silla de escarnecedores. Les voy a decir en qué se deleita. En el marco del Salmo 1. Ayúdenme, hija, por favor, manténgase ahí con el Salmo, proyectando. ¿Sí ya está? Sí. Le voy a decir en qué se deleita. Versículo 2, por favor. Versículo 2, aquí se deleita. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oh, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. El justo ya no se deleita en lo malo. Y cuando hace lo malo, le duele. Dice, ¿en qué momento fallé? ¿En qué momento erré al blanco? ¿En qué momento hice esto tan malo? Le duele. Porque ya no se deleita en el camino de los pecadores. Ya no es su deleite hacer lo malo, lo corrompido en esta vida. El justo se deleita de manera diferente. En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de vez en cuando, esporádicamente, cuando le da la santa gana. No. Es que le voy a decir que hay un asunto muy particular con el justo. Diga conmigo, justo. Justo. El justo pasa esto. Ama a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? El justo que ama a Dios. Y si ama a Dios, entonces medita en su ley de día y de noche. El secreto para amar la ley de Dios está en amar a Dios primeramente. Si usted no ama a Dios, usted no amará su ley. Porque la ley está en su palabra. Y déjame presentarte lo siguiente.
Esta persona dichosa tiene hambre de la palabra de Dios porque ama a Dios. La palabra hebrea traducida como ley en hebreo es Torah. También significa instrucción. La Torah significa instrucción. Ojo, significa norma, significa regla. Es decir, que el justo ama la instrucción. Qué diferencia, ¿no? El justo ama la instrucción, ama la Torah. La Torah tenía que ver con esos libros de la ley. El justo ama la instrucción. El justo ama la norma. El justo ama la regla, porque la Torah es eso. La Torah es instrucción. La Torah es norma. La Torah es regla. En cierta ocasión, una muchacha en una de las ciudades de Honduras y en una determinada iglesia se acercó. Ella estudiaba medicina y me dijo: pastor, a mí no me gustan las responsabilidades. Y en pocas palabras está diciendo: a mí no me delegue hacer algo porque no me gustan las responsabilidades. Es una persona entonces que quería vivir sin instrucción. ¿Sí? Es una persona que quiere vivir sin norma o regla, porque en la Biblia están las responsabilidades. En la Biblia están los deberes. En la ley de Dios están los deberes. Y si usted no puede ser responsable con la Torah, con la ley de Dios, y si usted no tiene esta perspectiva de David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, usted no puede llegar lejos. Usted no puede vivir sin instrucciones. Usted no puede vivir sin norma. Usted no puede vivir sin regla. Si en esta iglesia vivimos sin esto, sin prestar atención a la ley de Dios, a la palabra de Dios, todo esto se desmorona, todo esto se cae. Pero si nosotros prestamos atención a la palabra de Dios y nos dedicamos a la palabra y amamos la palabra y leemos la palabra y meditamos en la palabra, esta iglesia tiene futuro. Nosotros tenemos futuro. Entonces lo que va a suceder es que esta iglesia no se va a detener. Esta iglesia va a avanzar, porque aquí todos vamos a amar la ley de Dios, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Ahora bien, diga conmigo: Torah, ley de Dios. ¿Qué hace el justo? ¿Qué hace el justo? Ama a Dios. Y si ama a Dios, ¿ama qué? La ley de Dios. Bueno, al principio sería la dimensión de amar la Torah, la ley de Dios. Pero después esto fue más allá. Es decir, que la Biblia no solamente indica específicamente el Pentateuco, ¿sí?, que es la Torah, sino que después esto va apuntando a todo el Antiguo Testamento. Así que nosotros vamos a amar el Pentateuco, la ley de Dios. El justo ama la ley de Dios, pero también amamos todo el Antiguo Testamento, porque en todo el Antiguo Testamento de alguna manera se habla de la ley de Dios de forma ampliada.
¿En qué se deleita el justo? ¿En qué se deleita? ¿En qué? Diga conmigo, en la ley de Dios. En la palabra de Dios. Ahora bien, medita. Diga conmigo, meditar. Día y noche. ¿Cuántos de nosotros tenemos ignorada la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos ignorada la ley de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos ignorado el Antiguo Testamento? ¿Cuántos de nosotros tenemos ignorado el Nuevo Testamento? ¿Cuántos de nosotros ya no es un deleite abrir la Biblia? Dice un pensador que si tú quieres que Dios te hable, tienes que abrir la Biblia. ¿A cuántos quieren que Dios les hable? Pero luego dice este pensador, si tú no quieres que Dios te hable, entonces vas a hacer esto, vas a cerrar la Biblia. Cerrada, Dios no te puede hablar. Aunque Él quiera hablarte, porque ya Él ya no habla de otra manera. Él habla a través de la revelación escrita que es la palabra de Dios. Y si usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia. Y yo no sé, hay personas que andan buscando que Dios les hable, ¿no es cierto? Pero de forma equivocada, hermanos. Ay, dice, es que yo quiero que Dios me hable. Bien, no, y hay gente que no camina así, para arriba y para abajo. Quieren encontrar a alguien que les hable de parte de Dios. Es que yo quiero que Dios me hable. ¿Qué? Buena pregunta. Y caminan para arriba y para abajo buscando personas que les hablen o que Dios les hable. Pero ¿saben cómo tienen la ley de Dios? Ignorada. La palabra de Dios, ¿cómo? Si tú quieres que Dios te hable, tú tienes que ir a la palabra de Dios. El día que usted quiera que Dios le hable, vaya a la palabra de Dios, Dios le va a hablar. Pero ¿saben qué andan haciendo muchas personas? Buscando profetas. Ay, dice que el profeta fulano de tal, la profeta fulana de tal, es que quiero que me diga una palabra. Ay, a qué extremo hemos llegado. Y yo no dudo que hay personas que Dios las usa en profecía, pero no se te olvide que muchas veces la mayoría son profetas falsos. Y yo no voy a depender de un profeta falso para que me hable de Dios, acerca de Dios. Ya yo tengo lo suficiente. La revelación escrita es suficiente. Dios me puede hablar a través de la palabra de Dios y tan solamente la leo y la medito. Meditar significa también susurrar, ¿sí? O pronunciar. Ha sido la costumbre de los judíos susurrar, decir las palabras en voz baja al leer las escrituras. Cuando vamos a leer las escrituras se recomienda hacerlo de dos maneras. En voz alta. En voz alta. Léanme todos el Salmo 1 en voz alta. Va, voz alta, se recomienda eso. Todo de pie, vamos, de pie, pónganse. Todos, pero en voz alta. Porque cuando usted va a pegar gritos, yo le aseguro que pero cuando se trata de voz alta, leer la palabra de Dios, apenas mueve los labios abajo. Entonces, en voz alta, se recomienda leer la ley de Dios, la palabra de Dios en voz alta. ¿Qué dice todo? Vamos. Llega el lado del varón que no anduvo en consejo de malos, y estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado. Alabanza, justicia y
será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así, hermanos, el Dios no manda arrepentimiento. Por tanto, no se apartarán sus manos en el juicio, y los pecadores en la condenación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Diga que alabamos, Señor. Sí, así se lee la Biblia. Acostúmbrense a leer la palabra en voz alta en la casa. ¿Sí? Claro, no estoy diciendo que quede afónico, difónico. No. ¿Cuál es el fin? Que usted se escuche. Esa es la finalidad. Porque el oír viene por qué. La fe viene por qué. Tiene sentido, ¿no? La fe viene por el oír. El oír de la palabra de Dios. Por ejemplo, usted aquí, su fe se aumenta porque escucha la palabra. Sin embargo, esto no es suficiente. Allá en su casa, por favor, en su casa, si es posible, diariamente, usted debe leer la Biblia y hágalo en voz alta. A manera que usted se escuche. Y cuando usted se escucha, entonces usted se edifica, ¿sí? Y su fe se aumenta. Escucharse es importante, pero también lo segundo es meditar, que es otra cosa, es otro elemento. Meditar significa también susurrar o pronunciar. Ha sido la costumbre de los judíos. Los judíos hacían esto, susurrar. Eso es meditar. Susurrar. Decir las palabras como en voz alta, en voz baja al leer las escrituras. También susurrar. Dígalo. Vamos a ver si me ven susurrar. Si me ven susurrar. Suave. ¿Qué me vieron? ¿Qué moví? Radio. Sí. Susurrar. ¿Me escucharon susurrar? Meditar. Y a la vez meditar. Usted está leyendo suave también, pero a la vez va meditando. Pero otra forma de meditar es cuando usted memoriza la palabra de Dios. Cuando usted memoriza la palabra de Dios, medita en él. Imagínate que estás trabajando. Imagínate que estás en un centro comercial. Imagínate que andas paseando. Y allá te acuerdas de la palabra que aprendiste, memorizaste, la puedes entonces susurrar. Y también, y alguien puede y usted solo susurra, mueve sus labios. O de repente, mentalmente, el que habita al abrigo del Altísimo. Ahorita lo estoy hablando, ¿no? Pero usted está meditando. Usted está meditando, sí. Y mentalmente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente a veces ni lo está ni pronunciando. Hay ese momento en que lee la Biblia en voz alta, está susurrando. De repente está allá en su mente y en el momento del peligro, en el momento difícil, usted suelta la palabra. Cuando esté en medio del peligro, usted dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice: en Dios estoy seguro. Él es mi ayuda, Él es mi protección. ¿Qué hace el justo? ¿Qué hace el justo? Ama a Dios. La ley. Ayúdame aquí abajo. ¿Qué hace el justo?
La ley de Dios. En su ley. Sí, en su ley está que su delicia. No importa, puede pasar el mismo que le diga, no se preocupe. Él no le hizo el sonido. No se preocupe. En la ley de Jehová está que Su delicia. diga conmigo, delicia. Delicia. O sea que el justo sí se deleita. ¿Sí? Esa es una palabra clave. En la medida que va leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra y medita la palabra, es que siente una delicia. Es que lo siente rico. Si usted ya no siente rico y no siente que es una delicia leer la palabra y estudiar la palabra y meditar en la palabra, usted ya fracasó. Mire, ve, usted ya no es cristiano, ¿sí? Y usted puede venir constantemente, pero si ya la ley de Dios, la palabra no es su delicia, usted ya no anda bien. ¿Ve? Usted anda mal. Porque los buenos cristianos, los hijos de Dios, sienten un deleite grande cuando estudian y leen la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es su alimento favorito? Contéstese así solo. Pero por ejemplo, para mí, el pescado. Usted me invita a un pescado, usted ha hecho un golazo. ¿Sí? Yo disfruto el pescado. Me dijo el hermano César, yo estaba recién llegado, pastor, quiero invitarlo al lago de Yohoa. Pero yo quiero invitarlo a un pescado más o menos. César, ¿cuántas libras era el pescado? ¿Cuántas libras tenía? No, pero ¿cuántas libras? No, ya se olvidó la libra. Más o menos tenía 2 libras y fracción. Ya usted sabe que un pescado 2 libras, ¿verdad? Y como para mí es un deleite comerme un pescado, y César me estaba viendo, yo no como demasiado, soy muy prudente para comer, pero como me encanta el pescado, entonces el hermano César estaba esperando si yo me lo comía todo, con tajadas ricas, con los dientes que bien ricas. Les voy a hacer hambre. Y luego con esa cebolla rica, ¿saben? Les tengo una noticia, me lo comí todo el pescado. Solo dejé las escamas, las espinas. ¿Qué sentí yo, hermanos? ¿Sentí qué? Diga conmigo, deleite. Otro platito que yo disfruto son la carne asada. Qué rico. Sí, pero tipo arracheras, tipo Michoacán, que hace las arracheras, rajan la carne, raja. No como se hace en Honduras, que el trozón se pone. No. El trozón no. En los michoacanos hacen lo siguiente: el trozo de carne, el tramo de carne, lo rajan, rajado así, hacen como está, ancho, rajadita ancho, y se pone a asar, no el gran trozo, sino delgada la carne, y asadita. Usted me invita a comer carne, así de esa manera. No, claro que la disfruto como se hace un culo, pero esas se llaman arracheras, se llaman aquí arracheras, anchita la cosa y se ponen asadas. ¿Ah? En el patio. Sí, ya ven, no lo echarlo ahí. Sans. Usted me invita a comer carne asada, para mí es un deleite. Entonces, lo mismo pasa
con el justo. Cuando va a la ley de Dios, a la palabra de Dios, déjeme decirle, a mí me preocupa. Fíjense que hay gente que cuando van a leer la Biblia hasta se duermen. Ay, se duermen. Como que si la Biblia tiene dormilona. Imagínate que te pones a leer la Biblia y solo lleva 3 minutos y ya se está durmiendo. Como yo me pregunto, y es que se deleita en la palabra, y es que la siente rica. ¿Ah? Siente no, hombre. Hermanos, no, yo recibo testimonio. Mire, pastor, que apenas me pongo a leer la Biblia, me pego un sueñito y me quedo dormido. ¿Cómo se le puede creer? Y es que no hay otro tiempo para dormir, hermano. No hay otras horas para dormir. No. Cuando vas a leer la Biblia, es un deleite, es un placer, es un gustazo grande. Y empiezas leyendo desde el libro de Génesis de forma sistemática y dices, qué rico esto, todo el Génesis. Voy por todo el Pentateuco ahora voy por los libros históricos, voy por los libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. Voy por los evangelios ahora, las epístolas de Pablo. Y ahora voy a leer toda la Biblia, porque si es posible leerla toda la Biblia, el justo se deleita en la palabra de Dios. Lo quiero desafiar en este año. En este año usted debe leerme toda la Biblia, porque si es posible leer toda la palabra de Dios, deleitarse en ella, estudiar la palabra, meditar en ella, y que al fin de este año me pueda decir, lo logré, pastor, leí la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dele al Señor la gloria. De forma sistemática, porque el justo ama la ley de Dios, porque el justo ama a Dios y ama su ley y se deleita en su ley. Es tanto que te vas a picar. Diga conmigo, me voy a picar. Picarse es como el que se echa un octavo de guaro. Y ahí viene picarse. Le voy a explicar qué es picarse. Picarse es como echarse un octavo de guaro. Yo sé que nadie aquí embola. Y entonces, pero dice, no me voy a embolar. Voy a quedar picadito. Con ganas. Es decir, queda con ganas, solo quedó picado. Lo mismo debe pasar en usted. Usted se debe picar con la ley de Dios. Y ¿sabes qué? Entre más te metas en la palabra, en la ley de Dios, más oro vas a encontrar. Porque la idea es encontrar oro. La idea ¿es la palabra correcta? ¿Zambullirse? Sí, estoy bien. Zambullirse. Pero métase de cabeza, hermano. No sé si me entiende. En la palabra, en la ley de Dios, métase de cabeza, no tenga miedo. Pero métase lo más profundo y va a encontrar oro y va a encontrar perlas. ¿Y sabes qué vas a encontrar? Las perlas de Jesucristo. Porque desde la ley de Moisés y todo el Antiguo Testamento, todo apunta a Jesucristo. Porque todos los profetas mayores y menores hablaron de Jesucristo. Y vas a encontrar también en la ley y en el Antiguo Testamento, vas a encontrar las perlas de Jesucristo. Y vas a amar más a Jesucristo cada día. Amén y amén. Todos los que van a leer la palabra de Dios este año, pasen adelante. Aplicación. Sí. Todos los que van a